Bienvenidos a Historias con Hyuga. Para no perderte ninguna de nuestras jornadas, dale like, suscríbete activando la campanita y compártelo con quien ame las buenas historias. Estoy muy feliz con tu presencia. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Un fuerte saludo a toda la gente de Puebla, en México, que siempre nos acompaña. Gente, ni siquiera sé por dónde empezar a escribir esto, pero prometí que volvería para dar el desenlace de mi historia. Y siento que se lo debo a todos ustedes que me han dado tanta fuerza en los últimos meses. Mi nombre es Beatriz, tengo 69 años, y durante mucho tiempo fui la prueba viviente de que el amor incondicional por los hijos puede llevarte a un pozo profundo desde donde apenas puedes ver la luz. Para quienes no lo recuerdan, vendí lo único que tenía, mi casa, mi hogar con mi difunto marido, y entregué hasta el último centavo, exactamente $250,000, para que mi hijo, Rodrigo, y mi nuera, Valeria, compraran la casa de ellos, que supuestamente sería nuestro hogar de ancianos y nietos. Lo que sucedió, en la práctica, fue que me mudé a mi propia casa, donde era una inquilina sin pagar, una empleada forzada y una niñera sin salario. El luto por la pérdida de mi marido se mezcló con el dolor de ser irrespetada y humillada a diario. Y ver la omisión de mi propio hijo era una puñalada constante. La inversión de roles fue sutil al principio, pero se volvió grotesca rápidamente. Yo, que siempre fui la matriarca, de repente estaba lavando su ropa, cocinando, limpiando toda la casa y cuidando a los niños, mientras Valeria me trataba con una frialdad que cortaba el alma. Recuerdo que me enviaba mensajes de texto con listas de tareas mientras ella estaba en reuniones, como si yo fuera un robot, no la mujer que garantizó el techo sobre sus cabezas. Mi inversión, mi vida entera, se había convertido en su permiso para explotarme. Durante meses, sentí que me estaba marchitando, que el dolor de la pérdida y la traición emocional me consumirían. Pero había una cosa que ellos no sabían, y que me daba una fuerza secreta, que hoy llamo mi as bajo la manga. La escritura de la casa nunca salió de mi nombre. Seguí siendo la única y legítima propietaria, lo que me dio la certeza de que la justicia aún estaba en la palma de mi mano, esperando el momento justo para ser utilizada. Yo sabía que necesitaba pruebas. De nada servía tener la escritura si mi palabra contra la de ellos en el tribunal solo se trataba de sentimientos heridos. Nadie demanda por ingratitud, pero si se me trataba como una empleada explotada, necesitaba un registro de asistencia. Entonces, en los últimos 6 meses, además de ser cocinera, limpiadora y niñera, me convertí en una escribana. Lo documenté todo. Las horas a las que salían y volvían. Lo que hacía. Limpiar su baño principal. Lavar el coche de Rodrigo. Hacer la comida para la cena a la que nunca me invitaban. Los mensajes fríos de Valeria. Y el valor de mercado de todos esos servicios. Lo hacía por la noche, en el diminuto cuarto que estaba al fondo de la casa, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación. Era mi diario de la humillación, y era mi póliza de seguro contra la explotación. El punto de inflexión. Ese momento que me hizo pasar de madre sufriente a mujer de negocios. Fue la semana pasada. Valeria acababa de recibir un ascenso gigante en el trabajo, y Rodrigo y ella fueron a celebrarlo a un restaurante elegante en el centro de la ciudad. De esos que me hacían buscar en Google para reservar la mesa. Yo me quedé en la casa, sola, con los niños ya dormidos. Estaba cenando una sopa instantánea de sobre, lo único que me quedaba en la despensa que yo misma había abastecido, porque el refrigerador estaba lleno de las sobras del día anterior que ellos comerían al día siguiente. De repente mi móvil vibró en la mesa de la cocina. Era un mensaje de Valeria, con la foto de ellos brindando con copas de vino carísimas. Y la única frase: «Mamá, llegaremos tarde. Asegúrate de calentar las sobras para nuestro almuerzo de mañana. No te duermas tarde, pero no lo olvides. Besos». Calentar las sobras. La dignidad que me quedaba se rompió allí, junto con el sobre de sopa que apreté en mi mano. Fue el ultimátum silencioso de que yo no era más que un servicio de catering 24 horas. En ese instante, el dolor dio paso a una claridad gélida, como si el shock de la humillación me hubiera despertado de un coma emocional. No sentí rabia, sentí justicia. Me levanté, lavé el cuenco de la sopa y fui a mi cuarto. No hice ruido, lo cual era fácil.
ya que ellos estaban muy lejos divirtiéndose. Abrí el armario y saqué mi maleta más antigua. No llevé ropa de marca, joyas o regalos caros que ellos me habían dado en los días de paz. Solo llevé lo esencial para sobrevivir por unos días. Pero los artículos de mayor valor en la maleta no eran materiales. Era un sobre de papel manila grueso. Dentro de él estaban las copias autenticadas de mi extracto bancario de cuando hice la transferencia de los $250.000, el diario con todos los servicios no remunerados y la joya de la corona, la escritura original de la casa, con mi nombre completo y sin ninguna enmienda. Lo más irónico de esta fuga silenciosa fue la organización. Mi último acto en esa casa que se había convertido en mi prisión fue dejar todo impecable. Limpié la cocina, cerré las ventanas e incluso dejé la vajilla de su cena prelavada en el fregadero. Un hábito que no pude romper. Yo quería que sintieran la ausencia, pero que no tuvieran nada de qué quejarse sobre mi irresponsabilidad como empleada. Cerré la puerta de mi cuarto con un clic suave. Di una última mirada a la sala de estar, que antes me recordaba la felicidad y ahora solo traía el recuerdo de la explotación. Y salí. No dejé nota. No dejé pista. Solo el vacío. La casa estaba perfecta, ordenada, pero sin mi calor, sin mi toque. Y mañana, sin la garantía de los almuerzos y cenas listos, que ni se molestaban en agradecer. Pasé la noche en casa de mi amiga Elena, que me recibió sin hacer preguntas, solo ofreciéndome un hombro para llorar y un espacio seguro. A la mañana siguiente, el silencio de mi móvil era ensordecedor. Yo sabía que no notarían mi falta inmediatamente, pues estarían ocupados con la euforia del ascenso y el cansancio de la noche de fiesta. Pero el reloj de la rutina cruel pronto cobraría el precio de mi ausencia. La primera señal de que algo andaba mal fue un mensaje de Rodrigo, alrededor de las 11 de la mañana, preguntando si yo había dejado el café listo, como de costumbre. No respondí. El segundo mensaje, una hora después, vino de Valeria, mucho más irritada e impersonal. «Beatriz, las obras no están recalentadas y no encontramos las llaves del coche. ¿Dónde estás?» La desesperación y la confusión de ellos no eran por mi persona, sino por la interrupción de un servicio. Cuando llegaron a casa, más temprano de lo normal, el caos comenzó. La casa, que yo había dejado impecable, de repente parecía fría y vacía para ellos. El silencio de la ausencia, el olor a casa no habitada de verdad, contrastaba con el pánico de tener que lidiar con los niños, el almuerzo y el desorden que ellos mismos provocaban. El teléfono sonó incesantemente con llamadas perdidas. Yo estaba con Elena en la oficina de mi abogado, el doctor Silva, revisando los últimos detalles de mi petición. Recuerdo que Elena me agarró la mano con fuerza cuando Rodrigo finalmente logró hablar conmigo. Su tono de voz oscilando entre la reprimenda irritada y un miedo sutil de que algo grave me hubiera pasado. Miedo que pronto se disipó cuando me reprochó la razón de mi irresponsabilidad de desaparecer sin avisar. No preguntó si yo estaba bien, sino quién haría la cena. Respiré hondo, y la voz que salió no era la de la vieja viuda de luto. Era la voz de una propietaria legal exigiendo respeto. Marqué un encuentro en la oficina de mi abogado para la mañana siguiente, insistiendo en que vinieran preparados para conversar sobre el futuro de la propiedad. La expresión de ellos cuando entraron en la sala y me vieron sentada junto al doctor Silva, con el sobre manila en la mesa, no tuvo precio. Creyeron que era una reunión familiar, pero el abogado rápidamente corrigió. Estamos aquí para discutir la devolución del capital invertido por doña Beatriz y los términos de ocupación de un inmueble de propiedad de ella. El shock fue total. Valeria palideció y Rodrigo me miró como si acabara de conjurar un fantasma. Fue el momento más satisfactorio, aunque doloroso, de mi vida. El doctor Silva, con la frialdad profesional que yo pedía, cogió la escritura original y la deslizó por la mesa hasta ellos. Vi los ojos de Rodrigo recorrer mi nombre, la fecha, la firma. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír la respiración acelerada de Valeria. Se dieron cuenta al instante. Su inversión en la reforma no valía nada contra el título de propiedad que estaba a mi nombre. Lo que era una confrontación sobre mi fuga se convirtió en la choqueante percepción de que estaban, y siempre estuvieron, viviendo de favor en mi casa, explotando a la propietaria.
La repentina pérdida de control de ellos fue mi victoria silenciosa. El poder se invirtió, y su arrogancia se desmoronó en incredulidad y furia contenida. El doctor Silva no dio espacio para el drama. Les presentó mi dossier, la documentación de cada servicio no remunerado, el cálculo de las horas de trabajo y el valor de mercado de todo lo que yo había hecho. Fue directo. Doña Beatriz no busca su miseria, sino la justicia. Ella exige el reembolso integral de su inversión de $250.000, corregido con intereses legales y sumado a una indemnización por todos los servicios domésticos y de niñera no pagados. De lo contrario, ella iniciará una acción de desalojo inmediato y de cobro. Y ese dossier de abuso será anexado y se hará público, afectando la reputación profesional de ambos. La expresión de Valeria se transformó de furia en miedo real. Vieron que yo no estaba pidiendo, estaba exigiendo lo que era mío por derecho, respaldada por la ley y la moral. Finalmente usé mi voz, mirando directamente a Rodrigo, mi hijo omiso. Yo no quería su hogar, yo quería mi respeto. Me enseñaste que el amor incondicional no puede ser estúpido. El dolor que sentía por él se disipó con la satisfacción de haber establecido un límite. Ellos no tenían cómo pagar el valor total inmediatamente. La cruda realidad de mi propuesta era que tendrían que vender la casa que creían suya, o pagarme una cantidad que los forzaría a la bancarrota moral y financiera. El desenlace fue rápido después de eso, mediado por el abogado. Aceptaron la devolución del capital total con intereses a cambio de un plazo para vender la propiedad. El proceso llevó algunos meses, pero el cheque depositado en mi cuenta no era solo dinero. Era la prueba de mi dignidad recuperada. El silencio se rompió cuando Rodrigo, con los ojos llorosos, intentó echarme la culpa. No atacó la legalidad de la escritura, sino mi moral como madre. Recuerdo que golpeó las manos en la mesa y gritó: «Más para el abogado que para mí. ¿Cómo puede hacer esto? Después de todo lo que hicimos por ella, echarnos de casa. Es así como una madre retribuye el amor del hijo. Doña Beatriz, esto es una crueldad innecesaria». Su voz era una mezcla calculada de indignación y resentimiento. El último intento de usar la relación de madre e hijo para desarmarme, para forzarme a sentir aquella culpa paralizante que me mantuvo atrapada por meses. Pero, por primera vez, sus palabras rebotaron en mí. Vi a un hombre actuando como un niño mimado al que le quitaron su juguete favorito, no un hijo verdaderamente herido. Estaba furioso por perder la ventaja y el control de la situación, y no por el dolor que yo había sentido. Mientras Rodrigo intentaba el ataque emocional, Valeria pasó a la negociación inmediata, la rabia transformándose en un pánico frío. Empezó a enumerar todas las reformas que ellos habían hecho en la casa, argumentando que el valor de la propiedad había subido debido a su trabajo duro. Se inclinó sobre la mesa, dirigiéndose al doctor Silva con una voz artificialmente calma y cortante. «Tenemos derecho al valor agregado. No podemos simplemente perder nuestra inversión en tiempo y material». Estaba desesperada por encontrar un resquicio legal, intentando tratarme como una adversaria de negocios, lo que para mí era irónico y perfecto. Fue el momento en que la máscara de nuera indiferente cayó, revelando a la mujer que solo le importaban los números y el estatus social. Yo esperé, dejando que el doctor Silva lidiara con la parte legal de la argumentación de Valeria, antes de intervenir. Miré a Valeria, luego a Rodrigo, y saqué el pequeño cuaderno de anotaciones del sobre Manila, aquel que llamé mi diario de la humillación. No levanté la voz, pero cada palabra que salió fue un disparo. «El valor agregado de la casa que ustedes consideran es real, Valeria. Pero ustedes también le agregaron el valor de mis servicios. Durante 6 meses, tuvieron una cocinera, limpiadora, lavandera y niñera que les costó 0 a su presupuesto. Y entonces, empecé a leer en voz baja pero clara fragmentos de sus mensajes de texto, de las listas de tareas y el cálculo de cuántas horas a la semana yo pasaba limpiando su casa. La exposición de aquel diario fue el golpe moral final. Rodrigo se quedó en silencio, mirando al suelo, y Valeria tragó saliva, sabiendo que yo tenía documentación de su abuso. El doctor Silva, viendo la abertura perfecta, entró con la parte jurídica de mi propuesta. Él no estaba solo pidiendo la devolución del capital, estaba exigiendo la reparación por un
enriquecimiento sin causa y apropiación indebida de servicios. La venganza de Beatriz no era sobre miseria, era sobre dignidad y el cálculo frío de que todo trabajo merece remuneración. Ya no era la palabra de una madre contra un hijo ingrato. Era la prueba documentada de la explotación contra dos adultos que habían transformado el amor familiar en un esquema de trabajo forzado. El doctor Silva cerró la discusión con un ultimátum claro e irrefutable. Puso 2 documentos en la mesa. El primero era un acuerdo de resarcimiento extrajudicial, exigiendo el reembolso integral de los $250.000, sumados a los intereses de corrección monetaria y el valor equivalente a mis servicios no pagados. Una cantidad que les afectaba en el punto débil, el bolsillo. El segundo documento era una petición de desalojo y de proceso por enriquecimiento ilícito, con todas las pruebas anexadas, listas para ser protocolizadas y, lo más importante, divulgadas. La presión fue abrumadora. Se dieron cuenta de que no solo perderían la casa, sino también la reputación de padres y profesionales responsables, algo que Valeria, en particular, valoraba más que cualquier otra cosa. Finalmente rompí mi silencio, mirando directamente a Rodrigo, mi hijo, con una tristeza que ya no era por mí, sino por él. Yo no quería tu hogar, Rodrigo. Yo quería mi respeto. Me enseñaste que el amor incondicional no puede ser estúpido. Fue la primera y única vez que usé la palabra amor en esa oficina, y pesó como una montaña. En ese momento, él se derrumbó, pero no en disculpas, sino en la dolorosa aceptación de que había perdido a su madre, no por una enfermedad, sino por su propia omisión. La bancarrota moral que él y Valeria experimentaron allí era mucho más devastadora que la financiera. Aceptaron el acuerdo. No tuvieron elección. El proceso llevó algunos meses, el tiempo necesario para que vendieran la casa que creían que les pertenecía y que ahora era solo un activo para cubrir una deuda moral y legal. El momento en que el cheque cayó en mi cuenta no fue de euforia, sino de alivio profundo. El dinero de vuelta era la prueba tangible de que había establecido mis límites y que la explotación no sería tolerada. Me liberé de una prisión emocional y financiera que yo misma había ayudado a construir con mi exceso de generosidad. Hoy, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento. Es pequeño, pero la escritura está únicamente a mi nombre, y la vista desde la ventana es solo mía. Con el dinero de vuelta, compré este rinconcito y me reencontré. Supe, por terceros, que Rodrigo y Valeria tuvieron que mudarse a un apartamento de alquiler minúsculo, y que su reputación en el círculo social y profesional se vio afectada por la historia que, inevitablemente, se filtró. La justicia que obtuve no me trajo rabia, sino una paz que no sentía desde la muerte de mi marido. Aprendí que el verdadero sacrificio no es darlo todo, sino saber el momento de exigir tu valor. Mi vida de $250.000 ya no está a la venta, y mi dignidad recuperada no tiene precio.